domingo buscando la palabra de Dios y más un festivo, fidelidad. Dios quiere que usted y yo seamos fieles a su palabra. Gracias porque Dios nos ha enseñado a ser fiel, espero. Muchos ven la fidelidad de otra forma. El título del estudio de esta mañana está detrás mío: la fidelidad del siervo, la fidelidad del Hijo de Dios, la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel con nosotros. Usted puede decir: soy siervo de Dios. ¿Usted ha visto la fidelidad de Dios en su vida? Sí. Judá, Israel, había visto la fidelidad de Dios en su vida. Por muchos años Dios le demostró a ellos ser fiel, pero Judá no fue fiel. Jeremías se encontraba en una circunstancia no tan buenas. Había sido encarcelado. Y en ese encarcelamiento hubo un cese de ataques de Babilonia contra Jerusalén. Ellos pensaron: wow, ya nos hemos salvado. Y falsamente hubo esperanza de ellos o confianza en el ejército de los egipcios. Pero vieron que los babilonios habían destruido o habían hecho retirar esa ayuda. Pero ahora Jeremías nos muestra algo que usted y yo tenemos que evaluar. La palabra es fidelidad. ¿A quién usted es fiel? ¿A Dios o al mundo? Es entre ustedes y Dios. Y eso es lo que vamos a mirar: un siervo de Dios, un profeta de Dios que fue fiel a Él. Fue fiel a su trabajo. Fue fiel a ese mensaje que Dios le dio. Y esa fidelidad lo llevó a la cárcel. ¡Wow! Pero la cárcel es para los malos, no precisamente. Y aquí los invito a que vayamos a Jeremías capítulo 37 y ya estudiamos del 1 al 10. Vamos del 11 al 21. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Johnny, gracias. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Elías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Elías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos, contra este pueblo, para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo:
no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra. Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio la orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Gracias, Giovanni. En el retiro del ejército de Babilonia, que iba en contra del ejército del rey de Faraón, produjo un periodo relativo de calma ante ellos. Recuerden ¿qué pasó? En los primeros capítulos del capítulo 37, el primer versículo nos muestra que el faraón mandó tropas para ayudar a Babilonia, para ayudar a Jerusalén. Esas tropas iban a ayudar a Jerusalén, pero aquí Babilonia, cuando vio que venía el ejército del faraón, fue y lo atacó. Se fueron contra ellos. Y esa calma, o ese periodo de calma, muchos pensaron que era una oportunidad que Dios le había dado a ellos. Dios nos está salvando, pero fue mentiras. Aquí Jeremías en ese periodo aprovechó esa ocasión para salir a ir a viajar a Benjamín, a hacer un viaje. Muchos dicen que iba para la cuestión de la propiedad que él había comprado, pero aquí recordemos que Jeremías tenía una fama, o su prestigio era: ese profeta va en contra de Judá. Ese profeta nos dice que nos rindamos ante Babilonia y que nos vayamos ante él. Ese profeta dice que Dios va a destruir esta ciudad. Muchos iban en contra de la enseñanza de Jeremías, pero el mensaje era de Dios. Pero aquí en este momento, los enemigos de Jeremías vieron la oportunidad de cogerlo. Cuando él salía de Jerusalén, pasando la puerta, lo cogieron a él. El capitán lo detuvo y le dijo: usted es un traidor. Y Jeremías se defendió de las acusaciones, pero el funcionario no lo quiso escuchar y se aprovechó de su función y lo llevó a los supervisores, a los gobernantes, y esos gobernantes lo golpearon y lo metieron a una prisión de máxima seguridad. Ahora Jeremías se encontraba en una circunstancia difícil porque sus enemigos lo tenían a él. Pero Jeremías, ¿qué había hecho? Enseñar la palabra de Dios, llevar el mensaje. No había hecho nada malo y él era fiel. ¿A quién? A Dios. Fiel a ese mensaje que Dios le había dado, y esa fidelidad lo llevó a él a estar en cárcel. Obvio, esa cárcel, que era una cisterna, dicen que eran mínimo 18 metros de hondo, y esa cisterna estaba seca, y cuando en la cisterna sacan agua, pero esa estaba seca, y cuando no hay agua, ¿qué queda? Barro. Y ese barro le quedaba a Jeremías hasta la cintura. Imagínense él por varios días en un lugar barriento y estando ahí por varios tiempos. Obvio, esa circunstancia quebrantó su salud y también debilitó su espíritu. Después que los babilonios volvieron a atacar a Jerusalén con tanta fuerza, el rey Sedequías volvió a llamar a su profeta, o al profeta de Dios, y él lo llamó secretamente. Yo pienso tontamente, el rey hace como los necios. Sabe que es un profeta de Dios, sabe que es palabra de Dios, pero no hace caso. Es como aquella persona que va al médico. Me está oyendo. Sí, el médico le manda el tratamiento y él dice: no quiero hacerlo. Y, pero estoy enfermo. Pero siga el tratamiento. Así de tonto se veía ese rey. Pero bueno, él consultó a
al profeta Jeremías, preguntándole que si había una palabra nueva para él, de parte de Dios, esperando a ver si tenía un poquito de esperanza, o quién sabe qué. Pero el profeta le dice la palabra de Dios: la ciudad iba a caer y el rey iba a ser entregado a manos de los babilonios. El rey de Judá sería entregado al rey de Babilonia. Esa fue la palabra para Ezequías. El mensaje de Dios no cambió, aunque fuera entregado en público o en privado, fue el mismo. Pensó él, como muchos que hacen: uy, quiero palabra de Dios, y ponen la Biblia donde caiga el leo. Ay, no, pero esa no me gustó, mejor esta. Pensó así. O como muchos dicen: ay, esta es palabrita, venga, saco la palabrita. Ay, no, esta no me gustó, mejor meto otra. Ay, esta sí. No, la palabra era la misma. Judá va a caer. Judá va a ser destruida, Jerusalén va a ser destruida. Y los babilonios van a llevar al rey al cautiverio. Jeremías fue muy obediente, pero en ese encuentro con el rey, Jeremías, ¿qué dijo? Oye, aprovechó la ocasión para defender su inocencia. Oye, ¿qué crimen he hecho contra ustedes? Contra usted, Dios, contra usted, rey, contra usted, pueblo de Judá. ¿Qué crimen he hecho para que usted me traten así? ¿El qué estaba haciendo? ¿Algo malo? No, él había llevado la palabra de Dios y ahora estaba metido en la cárcel por ser fiel a Dios, a su mensaje. Pero aquí él rogó diciendo: no haga que no me lleven allá. Y gracias a Dios lo llevaron. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevaron a él? Al patio, a la cárcel del patio del templo. Ahí estuvo. Y ahí es donde estaba él. Fue cuando hubo la invasión, y él, estando en ese lugar, llegó a la invasión. Pero bueno, aquí Jeremías más o menos tenía 60 años. 60 años, y él había estado ¿dónde? En una cisterna por varios días. Y había estado en la cisterna, ¿por qué? Por ser infiel a Dios. No, por ser fiel a su mensaje. Por ser fiel a Dios, mire, por la fidelidad de él a Dios, ¿dónde lo llevó? A la cisterna. Y yo puedo decir esta mañana: ¿cuántos hijos de Dios están acá? ¿Cuántos aman a Dios, a mi Señor? ¿Cuántos son fieles a Dios? ¿Cuántos han sido metidos en una cisterna por la fidelidad de Dios? ¿Dónde usted ha sido metido por ser fiel a Dios? ¿En qué cisterna lo han metido a ustedes por ser fiel a Dios? Como Jeremías fue fiel. Pero mire, que aún lo sacaron a Jeremías, entró a la cárcel. Uno va a decir: no, pues uno aprende, mejor quedarse un poco callado. Pero mire que en el capítulo 38, versículo 1, dice: oyeron otras personas las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová. Y le dice otra vez lo mismo: el que se quede en esta ciudad morirá por hambre, por espada, por la pestilencia, morirá. Mas el que pase al lado de los caldeos vivirá. ¡Wow! Así, en el 3 dice: así ha dicho Jehová, de cierto será entregado esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes de Judá: amén, es palabra de Dios, tenemos que hacer caso. Giovanni me colabora con el versículo 4 y 5, pero mire la actitud de ellos. Qué pena, Giovanni. La actitud de ellos. Jeremías otra vez fue fiel a la palabra, no tuvo miedo, porque ¿a dónde había venido? De una cisterna, estaba en la cárcel. Otra vez dice: no, yo mejor me quedo callado, voy a cambiar un poquitico para que me traten más suave. Jeremías no hizo eso,
y siguió como era el mensaje, fiel. Y los príncipes de Judá, mire lo que hicieron, Giovanni. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en nuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Cómo va así el rey? El rey no puede hacer contra nada, era el rey. Bueno, pero aquí mire lo que hacen esos príncipes. Se fueron en contra otra vez de Jeremías. Se fueron en contra de él. Y ellos decían, él no quiere la paz. Él no quiere el bien para nosotros. Él está desmayando las fuerzas de las personas de la ciudad. Por su predicación, Jeremías es arrojado otra vez a la cisterna. Jeremías fue muy fiel a Dios, no a las circunstancias. Fue fiel a Dios. Él no cambió el mensaje porque tú eres mi amiguis y tengo que hablarte suavecito. Él fue fiel a ese mensaje. Fue fiel diciendo lo que Dios le había mandado. Y los influyentes decían, es un traidor del país. Una influencia de desmoralización, de cuando uno baja la moral a las personas, al ejército. Pero mire que el rey, uno puede decir, rey, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó que usted lo consultó en secreto y usted sabe que es un profeta de Dios? Entonces, ¿por qué dio permiso a ellos para que hagan usted lo que quieran con él? Pero Jeremías era fiel, no al rey, sino a Dios. Él estaba en la cisterna por ser fiel a Dios. Él no cambió, ni en las circunstancias le hicieron cambiar. Muchos, me hicieron rechazo, entonces mejor para que me diga y me siga invitando, pues hablemos suavecito, no seamos tan religiosos o tan radicales, sino así suavecito. No, él siguió y otra vez lo metieron a la cisterna. Otra vez con el barro hasta la cintura. Otra vez enfermo. Pero Dios rescató a su mensajero. Usó a un esclavo, a un etíope. Y Giovanni me colaboró que en el 7 y 8, no 7. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín. Mire que oyendo Ebed-Melech, un eunuco, un esclavo, un no judío, un gentil, que ha metido al profeta de Dios, fue a defenderlo. Esa persona fue un instrumento de Dios. Por su fidelidad, Jeremías es metido a una cisterna por orden de los príncipes. Por la intercesión de Ebed-Melech, el etíope, el rey ordenó que fuera liberado. Vaya, con otro hombre y sáquelo. Ese hombre, ese rey estaba con muchos, se dejaba influenciar por cualquiera. Pero aquí, los que se llevaban, lo que se llamaban el pueblo escogido de Dios, había rechazado al mensajero de Dios y lo querían matar. Pero
un esclavo, un etíope, reconoció que Jeremías era vocero de Dios. Arriesgó su trabajo, su reputación, aún su vida, con el fin de sacarlo de la cisterna donde él había sido puesto por ser fiel a Dios. Mientras el pueblo de Dios atacaba a su vocero, el siervo pagano del rey le ayudaba. Hoy pasa lo mismo. Como tú eres mensajero de Dios, no me gustó el mensaje, te quiero matar. Si usted y yo sabemos que esa persona es el líder espiritual, Dios lo puso, y vamos en contra de él, ¿contra quién vamos en contra? Contra Dios. Si usted tiene la certeza que Dios puso a esa persona como líder espiritual, haga como ese etíope, ayúdelo. Se ha usado por Dios. Pero mire que Jeremías fue fiel. ¿A quién? A Dios, al mensaje. Él no se dejó influenciar. Fue aún en momentos difíciles, pero él sabía a quién le servía, quién lo cuidaba. Y Dios le mostró otra vez a Jeremías: yo uso a cualquiera para que te saque. Usó a un esclavo, no sabemos cómo lo hizo, pero arriesgó su vida, porque era en contra de los príncipes, algo que estaba diciendo los príncipes. Pero ¿quién debía haber sido el ejemplo en ese momento? ¿El pueblo de Judá o el etíope? ¿Quién lo fue al final de cuentas? El etíope. Porque reconoció que era un profeta de Dios, que era un mensajero de Dios, que esas circunstancias que este profeta estaba pasando era porque era fiel a Dios. ¿Qué circunstancia que usted y yo vivimos nos llevan a mostrar la fidelidad de Dios? Su palabra, como Él obra, ¿sí? Ahora, ¿usted muestra ser fiel a la palabra de Dios? No a una religión. ¿Usted muestra ser fiel a Dios, a mi Señor? Con sus acciones, ¿usted muestra ser fiel a Dios? ¿O usted quiere ser fiel al mundo, infiel a Dios? Porque si soy fiel a Dios, me van a llevar a una cisterna a sufrir, me van a rechazar, me van a hacer como el patito feo, váyase. Prefiero estar con hombres que me aplaudan. Pero si soy fiel a Dios, me van a rechazar. ¿Dónde están ustedes? Ahorita les pregunté si amaban a Cristo. Sí. Si son hijos de Dios, sí. ¿Son fieles? Sí. Ustedes lo pueden decir. Ahora, por su fidelidad, ¿en qué cisterna han sido metidos? ¿Dónde, por su fidelidad a Dios, dónde lo han llevado? Por ser fiel a Dios, por ser fiel a mi Señor, ¿dónde ha estado? ¿Han permanecido fiel a su llamado? ¿Fiel a su servicio ante Dios? ¿O han sido infiel y se han alejado? ¿Dónde estamos con la fidelidad? ¿Dónde están ustedes en esta mañana diciendo: Señor, tú sabes que yo soy fiel a ti? Cuando peco, inmediatamente busco tu palabra. Soy fiel porque la gente ve mi relación contigo.
Jeremías es una historia, esta historia nos muestra que el pagano era que confiaba en Dios. Este pagano es el etíope. Esta historia nos muestra que este etíope confiaba en Dios, confiaba que este era un vocero de Dios y quiere que le cuente, lo ayudó. Qué triste cuando muchos se van en contra de su líder espiritual. Qué triste que usted es fiel a esa conversación y sentirse bien y empezar a hablar mal de su líder espiritual. Pero si usted es fiel a Dios, un momento, yo no me voy a reunirme en esa conversación porque a mi Señor no le gusta. Pero nosotros no miramos la fidelidad. No queremos pagar el precio de ser fiel a Dios. Porque, ay, ¿cómo va a estar en una cisterna? ¿Cómo me van a rechazar? Yo soy un cristiano chévere. Yo hoy estoy un piecito aquí en el mundo, el otro acá, y yo me acomodo. Yo soy un ¿qué? ¿Un qué? Un tibio. ¿Un qué? Un diplomático. No un embajador. Un diplomático, ¿qué hace? Venga, llevemos las cosas suavecito. Yo me acomodo, acomodémonos, hagámonos. Pero un embajador hace respetar y representa al que están representando. Pero yo soy fiel a Dios y es un ¿qué? Un tibio, pongámoslo ahí. ¿Usted cómo está con la fidelidad a Dios? ¿Usted le está sirviendo a Él por ser fiel a Él? ¿O usted es fiel a sus necesidades y por eso le sirve a Dios? Sí, yo le sirvo a Dios porque soy fiel, porque mis necesidades, entonces yo le sirvo a Dios porque toca. No, yo le sirvo, soy fiel a Él por amor, por su palabra. Muchos no le servimos a Dios por lo que nos dé. Él ya nos lo dio, vida eterna y salvación. Le servimos por gratitud. Y oramos todos los días, ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti con nuestras acciones. Jeremías demostró su fidelidad a Dios. ¿Cómo? No cambiando el mensaje, independientemente de las circunstancias. Usted cambia el mensaje de Dios independientemente de las circunstancias. Lo acomoda a su beneficio. Yo a esta persona pues le doy duro porque no lo estimo, pero a este que me amigue, entonces hagámosle suavecito y digámosle con amor, tengámosle paciencia. Y aquella persona cuando, ay, pero usted me habló fuerte. Yo no. Si usted sabe que esa persona es instrumento de Dios, ¿a quién tiene que hacerle el reclamo? A Dios. ¿Usted es fiel a Dios? Sí. No van a decir, digan sí. ¿Dónde están las cisternas que usted ha sido metidos por la fidelidad de Dios? Usted puede mostrar y ver y recordar todas las cisternas donde lo han metido a usted por serle fiel a Dios. Todos los rechazos que han tenido ustedes por vivir para Cristo, por ser fiel a Él y no al mundo. Usted puede decir, mire, por ser fiel a Dios me han dejado amigos, familiares, pero he estado ahí por la fidelidad a Dios. Pero no, ¿cómo voy a ser infiel con mi familia? Yo me uno a esta celebración y la paso bien, un momento chévere y rico para que me digan que soy un cristiano moderno ahí, que le doy contentillo a la carne, hoy sí, hoy no. ¿Por qué? Porque ya saben lo que dice 1 Corintios. ¿Qué? ¿10 qué? 23. Todo me el dícito.
Y el 31, todo lo que yo hago, tengo que quedarlo para la honra y la gloria de Dios. Pero como soy fiel al mundo, eso lo puedo hacer. ¿Sí? Dios lo puede hacer. Jesucristo lo haría. Si Jesucristo haría lo que usted está haciendo, hágalo. Si Jesucristo se metería en esa conversación para hablar mal de su hermano, hágalo. Pero no lo hace. Entonces, ¿usted por qué se mete en esas conversaciones? ¿Por qué usted se mete en esas amistades, en esas invitaciones? ¿A quién es fiel usted? ¿Al mundo e infiel a Dios? Mire que esta circunstancia que ellos están viviendo, todo el cautiverio que ellos estaban viviendo, fue porque ellos fueron ¿qué? Infieles a Dios. Todo lo que estaban viviendo Jerusalén, lo que estaba viviendo el pueblo de Judá, fue porque ellos fueron infieles a Dios. Fueron infieles a Él porque buscaban dioses falsos. ¿Ustedes dónde están? Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, a que realmente nosotros miremos dónde estamos,